Lucas capítulo 16 y leemos los versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Amén. Amén. Basados en el texto sagrado que acabamos de leer y en el cual meditaremos en esta mañana, en este día, siguiendo la predicación expositiva del Evangelio de Lucas, la predicación la he titulado La ley que no cambia. La ley que no cambia. Miremos el primer versículo, versículo 16. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Con la expresión la ley y los profetas, el Señor Jesucristo hace referencia a la totalidad del Antiguo Testamento. O sea que cuando leemos ahí la ley y los profetas, Cristo está haciendo referencia a la totalidad del Antiguo Testamento. La palabra ley hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, a los primeros 5 libros de Moisés o a la Torá. A eso hace referencia la palabra ley. Y los profetas, la palabra los profetas, hacen referencia a todos los demás libros del Antiguo Testamento. Por eso decimos y afirmamos que cuando Cristo dice la ley y los profetas, hace referencia a la totalidad del Antiguo Testamento, a los primeros 5 libros y a todo el resto de libros que componen el Antiguo Testamento. La expresión eran hasta Juan significa que el Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas, terminan con la aparición de Juan el Bautista, con la aparición del ministerio de Juan el Bautista. Pero al mismo tiempo es el inicio del Nuevo Testamento, donde se cumplen las profecías acerca del advenimiento del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y por tanto, desde ese momento se comienza a proclamar el reino de Dios que se acercó a los hombres en la persona de Jesucristo. Vuelvo y repito, la expresión eran hasta Juan significa que el Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas, terminan con la aparición de Juan el Bautista, pero al mismo tiempo es el inicio del Nuevo Testamento, donde se cumplen las profecías del advenimiento del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y por tanto, desde ese momento se comienza a proclamar por boca de Juan el Bautista el reino de Dios que se acercó a los hombres en la persona de Jesucristo. En otras palabras, Juan el Bautista no solo se convirtió en la frontera divisoria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que se convirtió en el primero que anunció a Cristo, llamando al arrepentimiento a los hombres para el perdón de sus pecados. ¿Y por qué razón? Porque el reino de los cielos se había acercado en la persona del Señor Jesús.
Comprobemos esto en Mateo capítulo 3, por favor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Sin perder Lucas. Mateo 3, versículos 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, haciendo referencia a Juan, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Era una asceta, Juan el Bautista. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista aquí? Anunciando ¿qué cosa? La venida del Mesías, anunciando el acercamiento del reino de Dios a los hombres. Por tal razón los hombres eran llamados al arrepentimiento para que pudieran entrar al reino de Dios. Juan es el precursor de la venida de Cristo. Ahora vaya conmigo a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Adelántese. Juan, capítulo 1. Juan 1, versos 19 en adelante. Dice así el Señor: este es el testimonio de Juan, cuando todos los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. La gente pensaba que Juan era el Mesías, el Cristo, por su manera de predicar y la manera que apareció. Y le preguntaron: ¿qué pues eres? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que no nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo entonces Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hace el Cordero de Dios, hermanos? Quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Eso nos habla de la eternidad de Cristo como Dios. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Con qué bautiza el Señor Jesús? Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amén. Ahí tenemos, hermanos, a grandes rasgos, el ministerio de Juan el Bautista. Por lo tanto, regresando a Lucas capítulo 16, verso 16, cuando leemos la ley y los profetas eran hasta Juan, eso quiere decir que el Antiguo Testamento culmina en la aparición de Juan, porque las profecías acerca del advenimiento de Cristo se cumplieron y Juan es el primero en anunciar la llegada del Mesías al mundo de entonces, a los israelitas de entonces, llamándolos al arrepentimiento, porque el reino de Dios se acercó. Dios se hizo como uno de nosotros para que usted y yo tuviésemos perdón de pecados y vida eterna. Ahí comienza el ministerio de Juan. Veamos la segunda parte del versículo 16. La primera va hasta el punto y coma. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Luego dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Sí notan? Desde ese entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, dice el texto, y todos se esfuerzan por entrar en él. Preguntémosle al texto, hagámosle preguntas a la Biblia. ¿Desde cuándo ha sido anunciado el reino de los cielos? Según lo que les he dicho, desde Juan, desde la culminación de ¿qué? Del Antiguo Testamento y la aparición de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de Dios ha sido ¿qué? Anunciado, hermanos. Hoy, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en este lugar? Anunciando el reino de Dios por su gracia y su misericordia. Hagámosle otra pregunta al texto. ¿Cuál ha sido el resultado de este anuncio del reino que se ha proclamado desde la aparición de Juan? Según el texto, que todos los que escuchan se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. Ese ha sido el resultado de la proclamación o del anuncio del Mesías o del reino de Dios que se ha acercado. Que todos se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. La palabra todos aquí no debe entenderse como todas las personas en general, sino más bien debe entenderse como muchos. Esa palabra todos es una figura literaria que se llama la hipérbole. Y la hipérbole es una exageración para darnos a entender que fueron muchos y han sido muchos los que se esfuerzan por entrar en el reino de Dios que es proclamado. Si fueran todos, todo el mundo, entonces ¿qué pasaría? Se salvaría. Por lo tanto, la palabra todos debe entenderse como muchos los que se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. Cuando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es proclamado, entendemos una cosa fundamental. La cosa fundamental que entendemos cuando el reino de Dios es proclamado es que nuestra alma, nuestra vida está en peligro inminente de condenación eterna. ¿O no es así, hermanos? Cuando escuchamos el evangelio de Dios, entendemos que nuestra alma está en peligro inminente de condenación eterna. Por tanto, lo lógico,
es que cuando usted entiende el reino de Dios, entiende que su alma está en peligro de condenación eterna, usted quiera ¿qué? Esforzarse por salvarla, por entrar al reino de Dios para no condenarse. ¿O no es así? Pero el texto sagrado nos dice que para entrar al reino de Dios se requiere de esfuerzo. Ahí está la palabra clave. Se requiere de esfuerzo. Y esa palabra esfuerzo ahí en el texto significa esfuerzo violento y decidido. O sea que diría el texto aquí así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan. ¿Se esfuerzan cómo? De manera violenta y decidida a entrar en el reino de Dios. Se requiere de esfuerzo violento y decidido para arrepentirse genuinamente, mis hermanos. Se requiere de esfuerzo violento y decidido, repito, para arrepentirse genuinamente. Se requiere de esfuerzo decidido para darle la espalda al pecado que nos gusta practicar. Se requiere de esfuerzo para negarnos a nosotros mismos, hermanos. No basta con escuchar el anuncio del reino de Dios, sino que se requiere de esfuerzo para poseer, para entrar a ese reino. Se requiere de esfuerzo para darle la espalda a la pereza. Se requiere de esfuerzo para dejar de dar excusas, hermanos. Se requiere de esfuerzo para morir a nuestra antigua vida, para que Cristo reine y gobierne en nuestro corazón. Y aunque reconocemos, mis amados hermanos, que el esfuerzo proviene de Dios para poder abandonar el pecado y seguirlo a Él y entrar al reino de Dios, Dios no anula nuestra responsabilidad. Dios nos sigue haciendo responsables del esfuerzo y la dedicación que usted debe tener en las cosas de Dios. Por eso dice el texto: desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan. ¿Todos qué? Se esfuerzan por entrar en él. Noten lo que dice ahí en mismo Lucas, capítulo 13, unas páginas atrás. Lucas 13, versos 22 y 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué le contestó el Señor al que le preguntó si eran pocos o muchos los que se salvaban? Les dijo: esforzaos. Él no les dijo: ¿son muchos o son pocos? Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entrar al reino de Dios es una puerta angosta que requiere de esfuerzo, mis hermanos. Porque os digo, dice Cristo, que muchos procurarán entrar y no podrán. Y no podrán entrar, ¿saben por qué? Porque no hacen el esfuerzo requerido. Porque no se niegan a sí mismos. Porque les puede más la pereza y el amor al pecado que el amor al reino de Dios. Porque no son conscientes realmente de que su alma está en peligro inminente de muerte eterna. Por eso Cristo siempre ha exhortado
a sus discípulos a ser esforzados y valientes. Desde el Antiguo Testamento Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Se requiere de esfuerzo en la vida cristiana, hermanos. Se requiere de esfuerzo para venir un lunes a las 5 de la mañana a orar, a tener comunión con Dios. ¿O no es así? No solamente de esfuerzo, sino de negación a nosotros mismos. Se requiere de esfuerzo orar, leer la Biblia, hermanos. Se requiere de mucho esfuerzo. Noten lo que dice Filipenses 2. Vaya conmigo a Filipenses 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, verso 12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice el Señor? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, esforzaos en vuestra salvación. ¿Cómo debemos hacerlo? Con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten que ahí están expresadas las dos partes. Está el control soberano de Dios, que dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero aparte de eso nos dice: ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Soberanía de Dios y ¿qué? Responsabilidad humana. Y esto debemos tenerlo claro para no echarnos bajo las petacas de la soberanía de Dios. Es que como Dios no pone en mí el querer como el hacer, por eso yo no me esfuerzo. Hermanos, no sé cómo explicarlo lógicamente, pero las dos verdades las enseña la palabra de Dios. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no le dejará en paz hasta que usted deje la pereza y sea esforzado. ¿O no es así? Ahora adelántese un poquito ahí al capítulo 3 de Filipenses. Filipenses 3. Y miremos lo que hacía Pablo. Cómo él tenía este concepto bien claro acerca del esfuerzo. Escuchen, versículo 13 al 14. Hermanos, dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hace? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no era de los que decía: yo ya estudié teología, yo ya leí la Biblia, yo ya asistí al instituto bíblico, yo ya tengo una maestría, yo ya estoy listo. No, mi hermano, Pablo no era de esos. Pablo era un siervo de Dios que entendía qué significa ser realmente cristianos. Dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Algunos creen que porque ya estudiaron lo alcanzaron todo, pero el estudio no lo es todo, hermanos. Lo que es todo es ¿qué? La práctica de lo que conozco del Señor. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo. ¿Qué era lo que hacía? Él se olvidaba de lo que tenía. Ciertamente que eso queda atrás y me extiendo a lo que está delante. ¿Qué es lo que tenía delante Pablo? La meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, verso 15 dice: así que todos los que somos perfectos, es decir, cristianos, redimidos, justificados, esto mismo sintamos. O sea que el sentir de Pablo y el trabajo de Pablo y el esfuerzo de Pablo en el reino de Dios debe también ser el mismo sentir en todo verdadero creyente en la iglesia del Señor. ¿O no es así? Bien, hermanos, reflexionemos acerca de esto que estamos hablando. Mi estimado amigo, mi estimado hermano que me escucha, ¿qué tanto se está esforzando usted por entrar al reino de Dios?
¿Realmente ha confiado en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados y se ha alejado de ellos? ¿Realmente usted ha confiado en Cristo? Porque si realmente ha confiado en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y la evidencia es que se ha alejado de sus pecados. Y si dices ser cristiano, esto era para los que hasta ahora empiezan. Y si dices ser cristiano y si llevas asistiendo mucho tiempo a la iglesia, ¿qué tanto se está esforzando por perseverar en la doctrina y en el crecimiento espiritual para su vida? ¿Qué tanto se está esforzando? Porque la Biblia nos dice, allá en Lucas capítulo 16, que desde que el reino de Dios es anunciado, todos se esfuerzan por entrar por él. Y el que entra se sigue esforzando como Pablo se siguió esforzando para llegar a la meta. ¿Estás perseverando realmente? ¿Estás creciendo en la doctrina de Cristo? ¿Se estás esforzando en el conocimiento de Dios? Si no lo está haciendo, escuchen bien lo que les voy a decir. Si no lo está haciendo, tenga cuidado. No hay sea que habiendo sido heraldo, al final resulte siendo eliminado por su pereza y falta de perseverancia. La Biblia dice que solo los que perseveran hasta el fin, esos serán ¿qué? Salvos. Porque solo los que perseveran tienen verdaderamente el Espíritu Santo de Dios, no los que dicen ser cristianos. Recuerde que lo que está en juego aquí, mis hermanos, no es su trabajo, no es su situación económica. Lo que está en juego aquí, en lo que le estoy hablando, es el destino eterno de su alma. Usted no puede jugar con el destino eterno de su alma. Si usted no es esforzado y valiente, usted está jugando con el destino eterno de su alma. Tal vez esté creyendo que es cristiano. La evidencia de que eres cristiano es que se esfuerzas, que perseveras en la doctrina, que buscas de Dios como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. La evidencia de que has nacido de nuevo es que te preocupas por estar ocupado en los negocios de tu Padre. Si eso no se está dando en su vida, revise su corazón, revise su conciencia y caiga de rodillas a Dios pidiendo perdón y pida que le renueve su entendimiento y aún su corazón para poder ir adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten lo que dice Primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, perdón. No, dije mal. Noten lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice así. Yo quiero que todos se ubiquen en ese texto porque es glorioso y confrontador. Segunda de Pedro 1, 5 al 10 dice: vosotros también, hablando a los creyentes, poniendo toda ¿qué? Tiene la vista muy corta, es ciego y lo más triste, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando una persona no se esfuerza y no estudia, comienza a olvidarse y agradecer de lo que Cristo hizo por él. No comienza a agradecer, a perder ese amor, esa falta de agradecimiento. Verso 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer ¿qué? Firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tremendo pasaje, ¿no les parece? El apóstol nos habla aquí de esfuerzo decidido. El verso 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación
y elección. Nosotros tenemos que procurar hacer firmes nuestra vocación y elección, amados hermanos. Y al inicio, en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda, ¿qué? Diligencia. Hermanos, la palabra diligencia puede traducirse como esfuerzo máximo. Es imposible vivir la vida cristiana para la gloria de Dios sin esfuerzo. Se requiere de esfuerzo decidido. Por eso es que el Señor Jesús dice en Lucas que desde que el reino de Dios es anunciado, todos, entendiendo todos como muchos, se esfuerzan por entrar en él. Se requiere esfuerzo decidido para entrar al reino de Dios. Se requiere esfuerzo decidido para perseverar en el reino de Dios. No es que ya entré, ya lo logré y puedo acostarme a dormir. No, hermanos. Lo que está en juego es el destino eterno de nuestra alma. Verso 17 de Lucas 16. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. El Señor Jesús nos habla en este versículo del carácter permanente e inmutable de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios tiene un carácter permanente e inmutable. Él nos dice en el texto que es más fácil que se acaben el cielo y la tierra, que no se cumpla ni se ejecute, aún en lo más mínimo de los preceptos de su santa ley, lo que Él ha determinado. Dice, ni una tilde, ni una jota. Son unos punticos que se les ponen a las letras hebreas, que si no se cumple ni un puntico de esos dejará de cumplirse. Todo se cumplirá. Todo lo que Dios ha dicho y ha decretado se cumplirá. Creer de todo corazón la verdad de la permanencia y la inmutabilidad de la santa ley de Dios nos asegura dos cosas. Vuelvo y repito, cuando usted y yo creemos de todo corazón en la permanencia y la inmutabilidad de la santa ley de Dios, eso nos asegura dos cosas. En primer lugar, nos asegura que nadie puede burlarse de Dios. Nadie en este mundo puede burlarse de Dios, porque la ley de Dios es de carácter ¿qué? Permanente e inmutable. Eso sin agregarle el carácter santo, ¿no? Los hombres pueden, como vemos en nuestro mundo, engañar y burlar las leyes humanas, hacer fraude, comprar conciencias, fornicar y adulterar sin ser descubiertos. Pero la ley de Dios dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Por más que oculte mis pecados, por más que burle las leyes humanas, tarde o temprano la ley de Dios nos alcanzará y nos juzgará, porque Dios ha dicho que sabed que vuestro pecado nos alcanzará. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos pecado? ¿Que hemos hecho mal? Por el conocimiento de la ley moral de Dios. La ley de Dios un día caerá con todo su rigor, condenando a todo aquel que no se arrepienta de su maldad. Y eso nos habla del carácter santo, del carácter permanente y el carácter inmutable de la ley moral del Señor. En segundo lugar, creer de todo corazón la verdad de la permanencia y la inmutabilidad de la ley de Dios nos asegura que podemos confiar plenamente en sus promesas y preceptos sin temor a ser defraudados. ¿No les parece maravilloso eso? Si usted tiene
un pleno entendimiento, una plena confianza en el carácter permanente e inmutable de la ley de Dios, eso le asegurará a usted y a mí plena confianza en sus promesas, sin temor a ser defraudados. Cuando los hombres nos hacen promesas, ¿cuál es el problema? Y nosotros creemos en esas promesas. ¿Cuál es el problema? Que hay posibilidad de ser ¿qué? Defraudados. Pero cuando confiamos en Dios de todo corazón, entendiendo que su ley es inmutable y permanente, podemos confiar plenamente en Él o en ella para no ser defraudados, porque su ley es permanente e inmutable. Sus promesas no cambian. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que brilla en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra de Dios, la inmutable, siempre viva e inerrante palabra de Dios, es nuestro asidero, es nuestra roca. En ella podemos confiar plenamente sin temor a ser defraudados. Pero ¿qué pasa cuando creemos y confiamos en la profecía que nos da el hombre? Seremos defraudados porque es peligro de decir o recibir mentiras. Pero la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios permanece para siempre porque es inmutable. Salmo 19, versículos 7 y 8. Salmo 19, versículos 7 y 8. Dice el Salmo 19 en sus versos 7 y 8. La ley de Jehová es ¿qué? ¿Es qué, hermanos? Perfecta. Y por ser perfecta, ¿qué pasa? Convierte el alma, cambia el alma, hermanos. Usted y yo podemos confiar en que la palabra puede cambiar nuestra vida, puede convertir nuestra alma, puede hacernos nacer de nuevo. Luego dice, el testimonio de Jehová, haciendo referencia a su palabra, es que fiel, que hace sabio al sencillo. Una persona ignorante puede hacerse sabia por el conocimiento de la palabra de Dios, y más sabia que el mayor intelectual, porque la palabra de Dios es sabiduría que proviene de lo alto, en la cual no hay tinieblas. Por eso dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dos cosas menciona que hace la palabra de Dios en este texto. Dice que son rectos, que alegran el corazón. A mí me alegra el corazón leer la Biblia. A usted, hermano. A la vez que me confronta y me hace ver la maldad de mi pecado, también alegra mi corazón, fortalece mi alma. Y yo espero que esa palabra también sea alegrando su corazón y fortaleciendo su alma en el tiempo de la angustia. Luego dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando estamos en este mundo, estamos expuestos a las tinieblas de la filosofía mundana, de los preceptos de la carne, del entendimiento corrupto de los hombres, que ciega nuestro entendimiento. Pero la ley de Dios, los preceptos de Jehová son puros, que alumbran nuestros ojos y nos quitan la ceguera espiritual. Podemos confiar plenamente en la bendita palabra de Dios, porque su carácter es inmutable y permanente.
Luego vaya conmigo a Isaías 40, verso 8. Isaías 40, verso 8, Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el profeta Isaías acerca de la inmutabilidad y la permanencia de la palabra de Dios? Isaías 40, verso 8. Dice el Señor, escuchen estas palabras tan maravillosas: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, hermanos. Nos está hablando aquí del carácter ¿qué? Permanente, eterno e inmutable de la palabra de Dios. Dice, la hierba se seca, la hierba se marchita, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, habrá motivos más que suficientes que estos que les estoy nombrando para amar con todo nuestro corazón los preceptos de Dios. Por eso el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Más dulce me es tu palabra que la miel a mi boca. En guardar tus mandamientos hay grande galardón, dice el salmista. Bendito sea Él por siempre.